Bueno, muy bien. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? En primer lugar, hago una aclaración. Vamos a comentar temas muy delicados, muy delicados, muy importantes también, y creo también, claro está, muy interesantes de la historia argentina. Pero ¿por qué recalco esto de muy delicados? E inclusive también pueden ser muy susceptibles de esos temas. Porque si bien lo son en sí mismos, que son delicados, se han vuelto cada vez más así por la falsificación de la historia argentina. Lamentablemente, uno de los grandes dramas que tenemos los argentinos, que tenemos varios dramas, uno de ellos es la falsificación y la tergiversación de nuestra historia, que prácticamente ha sido falsificada toda la historia argentina desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Primero por los liberales y después por los marxistas. Lo estoy hablando así de manera muy general, desde el punto de vista de las ideologías, ¿no? Primero los liberales, después los marxistas, y continúan justamente los mismos marxistas, que se denominan marxistas culturales, siguen falsificando y tergiversando la historia argentina. Y los últimos 50, 60 años de la historia argentina contemporánea están cada vez más falsificados. Cada vez se dicen mayor cantidad de mentiras y cuestiones de inexactitud, justamente para que los jóvenes como ustedes se la crean. Porque esa falsificación de la historia no va dirigida precisamente a personas de mi edad que vivieron esa época, porque yo viví esa época que voy a comentar ahora, sino fundamentalmente para ustedes que no la vivieron, que son las generaciones jóvenes, y entonces estos personajes que ahora gobiernan o tienen influencia a nivel cultural, a nivel educativo o a nivel de enseñanza de la historia, les quieren enseñar esa mentira de la falsificación de la historia argentina. Lo que sucedió en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, ¿sí? Ha sido, como le comentaba, enormemente falsificado y cada vez más grande la mentira que se dice, cada vez más atroz la mentira, que se hace realmente muy difícil poder echar un poco de luz o de claridad, de fundamento de verdad sobre esto que estoy comentando. Desde el viernes pasado, en la Argentina se están diciendo una enorme cantidad de barbaridades a todo nivel y por todos los medios de comunicación. El viernes pasado fue justamente el día 24 de marzo. Y aparecen así personajes que inclusive vivieron en aquel tiempo y que siguen mintiendo sobre el proceder de la situación que se vivió justamente en esa época. Hasta la aceptación del mismo presidente de la Nación, Alberto Fernández, de que creo que inclusive en estos días también se sigue pasando, esa película, una absurda, ridícula película, que dice barbaridades, pero que muchos argentinos ya lo han visto, que se llama Argentina 1985, y que tiene como actor principal a un tal Ricardo Darín. No me interesa sinceramente si Ricardo Darín, como comentan, sea el mejor actor de la historia del cine argentino. La verdad, no me interesa. Lo que sí, este personaje ayuda y bastante a la falsificación de la historia. El presidente de la Nación ha permitido que esa película se pueda ver hasta en las mismas escalinatas del Congreso Nacional y en las escalinatas de la Universidad de Buenos Aires, por lo menos hasta el día de ayer. Supongo que el día de ayer y hoy también deben continuar. Entonces, las personas comunes y corrientes que quieran ver la película, la pueden ver una y otra vez hasta en las mismas escalinatas del Congreso Nacional. Y es una película que yo he visto y que falsifica o continúa falsificando la historia de la Argentina. Sale por Netflix, pero ahora ya directamente es prácticamente de Estado Nacional. Estuvo a punto de ganar el Oscar, menos mal que no lo ganó, porque si no también hubiera quedado a nivel público e internacional ese fundamento de acuerdo a lo que dice la película y que es una tergiversación de la historia. Quería hacer esa aclaración primaria para luego comentarles que, por supuesto, hay muchísima documentación, muchísimos detalles, muchísimos antecedentes de todo esto que voy a comentar. Obviamente no tengo el tiempo para poder decir todos esos detalles, ojalá fuera así.
porque se puede hacer tranquilamente un curso de este tema, sino que pensé en realizarlo en distintas partes, pueden ser en 8 o 10 partes, que se digan como una conclusión afirmativa. Como que para que ustedes realmente conozcan, aunque sea, algunos principios de fundamento de verdad sobre este tema tan particular, y vuelvo a repetir, terriblemente delicado. Y que, bueno, si alguno después, alguno o alguna, quisiera efectivamente detallar más el tema, profundizarlo más, lo pueden estudiar a partir de esta base, en la medida de lo posible general, que les voy a dar. Y yo estoy a su disposición para ello. Vuelvo a repetir, este tema no solamente lo he estudiado, y lo he estudiado bastante, sino también lo viví. En primer lugar, se ha olvidado, justamente por la falsificación de la historia, la existencia del comunismo internacional. Hoy por hoy, los comunistas se denominan marxistas culturales. Y andan metidos de traje, y llevan sus iPhone de primer nivel, y andan en 0 kilómetros, y trabajan en empresas, en fábricas, y en lugares, digamos, muy importantes a nivel social, pero siguen siendo los mismos revolucionarios de siempre. Siguen buscando lavar el cerebro de los jóvenes. Siguen buscando cambiar el corazón y la mentalidad de la sociedad argentina, y también de la sociedad occidental, pero en particular de la Argentina. Ya no son aquellos partisanos que andaban con las ametralladoras en la mano o con el revólver en la mano, tipo Che Guevara. Hoy por hoy se visten muy bien y trabajan en empresas, pero siguen siendo los revolucionarios permanentes de siempre. Siguen teniendo la misma mentalidad que el Che Guevara. Entonces, se ha olvidado de que el comunismo internacional asesinó a más de 100 millones de personas durante el siglo XX. Esto es lo primero que quisiera decir como un contexto general. La cifra no es arbitraria, ni antojadiza, ni retórica. Es más, le voy a decir que casi el 90% de esos 100 millones que mató el comunismo a lo largo del mundo, y también en la Argentina, en el siglo XX, eran católicos. Y los mató sabiendo que eran católicos. Así que si nosotros sacamos la conclusión de que en los 3 primeros siglos del cristianismo hubieron 10 persecuciones por parte del Imperio Romano, que se llevó la vida de cerca de 30 millones de cristianos, aquí les estoy diciendo en definitiva que cerca de 90 y hasta entre 80 y 85 millones de católicos fueron asesinados en el siglo anterior, en el siglo pasado, en el siglo XX, por el comunismo. No es arbitrario esto porque es el resultado de un cálculo científico, corroborado tras prolijas y actualizadas investigaciones de carácter demográfico, y en una voluminosa obra por 6 autores insospechados de antimarxismo, porque justamente esos 6 autores fueron en algún momento integrantes del marxismo. ¿Cómo se llama el libro? Se llama El Libro Negro del Comunismo. Y salió justamente en Barcelona, a través de una editorial que se llama Planeta Espasa, en el año 1998, en su versión castellana. Porque después se tradujo el francés, se tradujo el italiano, se tradujo el alemán, y llegó también, claro está, al continente americano. Se lo ha editado muchas veces, pero la primera edición es la que le estoy diciendo, año 1998. El Libro Negro del Comunismo. Los profesionales de la protesta, tan prontos a blandir cantidades más emblemáticas y falsas que reales, no han dicho una sola palabra a propósito de tan monstruosa contratación. Entre el 12 y el 14 de junio del año 2000, en Vilnius, en Lituania, tuvo lugar el primer Congreso Internacional sobre la evaluación de los crímenes del comunismo. Y a partir de ese año, del año 2000, cada 4 años se han ido reuniendo justamente los mismos comunistas en distintos lugares de Europa para justamente estudiar y analizar los asesinatos y los crímenes que han cometido ellos mismos en su pasado. ¿Qué tengo que decir?
¿Que estos comunistas, digamos, tienen algún problema de conciencia? Posiblemente. A mí me llama poderosamente la atención que ellos mismos estudien lo que han hecho en el pasado y efectivamente publiquen conscientemente esto que les estoy comentando. Porque la fuente que les estoy dando no es católica, ni siquiera es liberal, es comunista. Ellos mismos dicen que han sido asesinos. Ellos mismos dicen que en el pasado, particularmente durante el siglo XX, y sobre todo a partir del año 1922, asesinaron a más de 100 millones de personas a lo largo del mundo. Esto es lo primero que quería dejar bien aclarado. Que los invocados derechos, tanto que se habla de derechos humanos, no son más que un recurso didáctico o dialéctico de la revolución, y que las tales agrupaciones que los invocan no han nacido sino para custodiar los intereses del marxismo a nivel cultural. Los marxistas hoy por hoy tienen una enorme cantidad de recursos, medios, contactos internacionales e influencia a nivel gubernamental, inclusive aquí en la Argentina, mis estimados y queridos alumnos. Entonces están muy protegidos y pueden realizar y decir las barbaridades que quieran, más allá de estos comunistas de buena conciencia, pero también dicen barbaridades y mentiras, como les comentaba al principio, que siempre quedan impunes, nunca quedan sospechadas, porque lo dijo tal persona. Ya les voy a dar algún ejemplo más perentorio de esta situación, más directo. En segundo lugar, se ha olvidado también que al amparo de aquella estructura ideológica homicida, apareció en nuestro país, en la Argentina, el fenómeno del terrorismo marxista, responsable de innúmeros actos delictivos y sanguinarios, causa eficiente de la guerra revolucionaria a la que toda nación está obligada a resistir. A ver, les doy ejemplo de esto. En el año 1958, más estrictamente hablando, en agosto de 1958, se produjo el primer acto terrorista en la Argentina. Unos terroristas argentinos, nacidos en nuestro país, junto con un grupo de terroristas cubanos, pusieron una bomba en una comisaría en Tucumán, matando 2 policías. Al mes siguiente, colocaron la misma bomba, pues por supuesto otra, claro está, el mismo acto, en una comisaría en Jujuy y luego en Salta, matando a 6 policías que se encontraban allí trabajando. Los primeros actos terroristas que se conocen en nuestro país. Y luego, con el paso del tiempo, mis estimados, los actos terroristas pasaron a ser guerrilla. La guerrilla subversiva que le decían, y que se promulgó, o en definitiva se estableció en nuestro país, desde fines de la década del 60, a partir del año 1966, más particularmente. ¿Y por qué a partir del año 1966? Porque justamente a partir de ese año, un argentino, o sea, un personaje nacido aquí, en nuestro país, más particularmente en la ciudad de Rosario, y que ya lo nombré inclusive, llamado Ernesto Guevara de la Cerda, el conocido Che Guevara, implementa a nivel internacional la posibilidad de la guerrilla, con la ayuda de Cuba, de Fidel Castro. ¿Han escuchado alguna vez esos nombres? Sí. Fidel Castro, los hermanos Castro, van a ayudar al Che Guevara a que internacionalice la subversión, internacionalice la guerrilla, con la ayuda de 2 países. Y lo tengo que decir. Rusia, que en aquel tiempo era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y secundariamente China, que por ese tiempo ya era marxista ortodoxo. Así que Cuba, Rusia y China le declararon la guerra internacional a nuestro país. Esto no fue una guerra civil. Armaron a 16.000 guerrilleros argentinos, nacidos acá, varones y mujeres, para que pelearan contra su propia sociedad, para que mataran, secuestraran, violentaran y ultrajaran a una enorme cantidad de argentinos. Y esto fue mucho antes del año 1976. Por eso les dije, la situación de la guerrilla, lo que fue antecedente el terrorismo, fue del año 1958 a 1978.
Esos 20 años en la historia argentina se conocen como los años de plomo, en el cual hubo muchos secuestros, hubo muchas muertes y hubo muchos atentados públicos. Los guerrilleros, por ejemplo, colocaban bombas en las escuelas, colocaban bombas en los paseos públicos, en las plazas, en distintos lugares de la República Argentina. Y no solamente en las ciudades más importantes, prácticamente en todas las ciudades argentinas, incluyendo San Luis. En aquella época que les estoy comentando, si bien no estuve presente, pero vivía en ese momento, estuvo la famosa batalla que se la ha sepultado por completo de la Plaza Independencia, entre los guerrilleros que había aquí en San Luis contra la policía de San Luis. Triunfó la policía de San Luis. ¿Pueden creer ustedes, mis estimados, que hubo una batalla en el año 1971 en San Luis, en la Plaza Independencia? ¿Conocen la Plaza Independencia? Allí hubo una batalla. Esto estoy absolutamente seguro que ninguno de ustedes lo sabía, porque este tipo de datos se han sepultado y ocultado. Entonces, ¿hubo una guerra internacional? Sí, no fue una guerra civil esto. Cuba, China y Rusia, sobre todo Rusia, va a terminar armando a 16.000 guerrilleros argentinos para que lucharan a favor del marxismo y declararan gobierno marxista a través de la violencia armada. Y esto tristemente pasó, sucedió. Es más, el año 1970 fue llamado en la historia de la Argentina como el año de la violencia, porque se llegó a sacar el cálculo que entre el mes de julio de 1970 al mes de noviembre de ese mismo año, se sacó el cálculo que cada 17 minutos moría un argentino de muerte violenta por la guerrilla. Y les voy a comentar una anécdota, un poco fuerte, pero se las tengo que decir, porque realmente el tema es fuerte, es delicado. Por aquella época, sin hacer nombres, sucedió algo en Buenos Aires. Un guerrillero había puesto una bomba en una escuela y la había colocado en el jardín de infantes, en nivel inicial, en un aula en donde había niños de 5 años. Lo agarran los policías bonaerenses, lo llevan y comienzan a pensar, ¿qué hacemos con este personaje? ¿Lo torturamos, no lo torturamos? ¿Qué hacemos? Para que diga dónde puso la bomba. Y el guerrillero se dio cuenta del titubeo de los policías y comenzó a cargar a los chicos. Les comenzó a decir, no les voy a decir dónde puse la bomba. Iba a explotar, iban a morir niños. Así les decía. Los policías no miraban. Y de pronto el guerrillero señala a uno y vos, le dice a un policía, te voy a decir la verdad. Esa bomba la puse en la escuela donde está tu hijo. Y sé que tu hijo tiene 5 años y está en el mismo lugar donde está la bomba. Y sabes que no va a llegar, papá. No vas a llegar, papá, a salvarlo. Esa era la Argentina de aquella época. La bomba explotó, mató 10 niños. Y uno de esos niños era el hijo de ese policía. El único hijo que tenía ese policía. Y después me vienen a decir a mí, que viví esa época, de que esos guerrilleros eran los jóvenes idealistas, de que esos guerrilleros luchaban por la patria. Por más que fueran jóvenes, eran delincuentes, eran criminales, y estaban muy bien preparados. Y esa es una, en definitiva, anécdota que les comento, que es un botón de muestra nada más, la cantidad de cosas que podría decir sobre eso. Así trataban los guerrilleros, así actuaban. Y estaban jugadísimos, chicos, totalmente. No les importaba morir. Ellos tenían que cumplir un objetivo. Les habían lavado el cerebro, les habían cambiado el corazón, los habían transformado. ¿Y los habían transformado en qué? En los enemigos de su propio país, de sus propias familias, de sus propios amigos, de sus propios vecinos.
Y estoy hablando acá no de personas de 40, 50 años. Los preparaban desde los 15 años los guerrilleros. Y generalmente la situación etaria era de 15 a 25 años. Muy jóvenes, peleando contra su propia patria. Esto se lo debemos a los cubanos, o a Cuba, el gobierno de Cuba de ese momento, a Rusia y también a los chinos. Se ha olvidado también que este terrorismo que estoy comentando, que estoy dando también inclusive como anécdota, que esta guerrilla que estuvo presente en la historia de nuestro país, no fue solamente o principalmente físico, sino también fue psicológico, fue político, fue económico, fue moral. Porque la guerrilla lo que buscaba era la destrucción de las almas, más que tener armas. El término subversión, que hoy ha sido olvidado, da una idea exacta, en recta semántica, de lo que aquella planificada ofensiva comunista quería conseguir, y también consiguió. Es cierto que el terrorismo, así desde el punto de vista militar, resultó derrotado. Y derrotado por las Fuerzas Armadas de nuestra nación, particularmente por el ejército argentino. Y aquí también tengo que hacer otra aclaración, porque hoy por hoy, decir un joven, sea varón o mujer, pero particularmente varón, que le diga a la familia, tengo vocación militar, es un escándalo para esa familia. Porque hay todo un ambiente, ya desde hace bastante tiempo, de que ser militar es ser violento, es ser represor, es ser una mala persona, es ser alguien que trata mal a los demás. Y esto fue el trabajo que hizo la guerrilla, cambiando el pensamiento. Entonces, el terrorismo o la guerrilla militarmente fue derrotado por el ejército argentino en un momento dado. El problema, ¿saben cuál es? Que al final de cuentas el sentido cultural o el trasfondo cultural ideológico que intentó pasar la guerrilla continúa estando en la sociedad argentina. Y entonces, estimados, hay una importante cantidad de guerrilleros de aquella época que todavía viven en este momento y que se encuentran al frente de lugares prominentes de la sociedad argentina y ocupan cargos muy importantes. Y que continúan también falsificando la historia en este sentido. Y les voy a nombrar a uno. Hay tanto para nombrar. Los conozco casi todos, inclusive aquí en San Luis. Voy a nombrar a uno a nivel nacional. Me voy a animar a nombrar a uno a nivel nacional. Muy conocido. Capaz que ustedes es la primera vez que lo escuchan. Horacio Berbisky. Horacio Berbisky es hoy por hoy un columnista, editor de una revista que es marxista, siempre lo fue, llamada Página 12. Inclusive él fue uno de los fundadores de Página 12 hace cerca de unos 20 años atrás, un poco más. Bueno, este personaje fue asesor presidencial de Néstor Kirchner, como así también asesor presidencial de Cristina Kirchner, hasta que se peleó con Cristina. Bueno, ¿quién no se pelea con Cristina? También Horacio Berbisky se peleó con Cristina. Y se separó y dejó de lado el fundamento político, pero continuó siendo periodista. Les comento que es un personaje que es pagado por los norteamericanos, que tiene contacto a nivel internacional con Europa y que gana una enorme cantidad de dinero y es un personaje intocable. Bueno, ¿pueden creerme, estimados, que Horacio Berbisky, cuando era joven, fue guerrillero y puso junto con otros guerrilleros una bomba en un restaurante de Buenos Aires en el año 1975 y mató 17 personas? 5 de las cuales eran menores y una de ellas era un bebé de días que había llevado el matrimonio. Ese personaje, chicos, la justicia humana no le va a llegar porque es un privilegiado, porque es un héroe de aquellas épocas para ellos. ¿Ven? De eso estoy hablando, de falsificar la historia. Recuerden ese nombre, ese apellido ruso, pero que es argentino, Horacio Berbisky, un asesino impune. Ahora, de lo que sí estoy seguro es que de una justicia seguro no se va a escapar Horacio Berbisky. De la justicia humana, sí, como efectivamente está pasando. Pero hay una justicia de la cual no se va a escapar. No sé si él está enterado
de que hay una justicia divina de la cual no se va a escapar. Un asesino impune. Y los hay entre los gobernadores de provincia, no los voy a nombrar. Y los hay entre diputados y senadores a nivel nacional, que fueron guerrilleros y mataron gente y que ahora son los señores. Son los señores, los intocables, los héroes de aquella época. Qué terrible falsificación. Por eso digo que esto no solamente fue una cuestión física, no solamente haber colocado una bomba y matar gente, como efectivamente pasó, o como la cargada esta que les decía yo del guerrillero diciéndole no lo voy a decir, ¿dónde coloqué la bomba? Ah, mirá, va a morir tu hijo, y no me importa. No, no era solamente eso, sino todo un trasfondo cultural que ha ido pasando de generación en generación, y que llega hasta ustedes, chicos. Es lo que les decía al principio. Esta idea de falsificar la historia también quiere llegar a ustedes y de que ustedes sigan diciendo la misma mentira, sigan creyendo la misma mentira. Y crean que estos personajes como Horacio Berbisky y tantos otros sean los señores intocables que la justicia humana no puede tocar. Y hay muchos, inclusive, viviendo en Europa o viviendo en Estados Unidos a cuerpo de rey. No vayan a creer que están viviendo en una marginalidad. Gente que está ganando una importante cantidad de dinero, y ahora les voy a decir quiénes son otros grupos que justamente con este tema siguen ganando una importante cantidad de dinero. Supongo que, en cuarto lugar, alguna vez habrán escuchado esos grupos institucionales argentinos llamados madres y abuelas de Plaza de Mayo. ¿Han escuchado alguna vez eso? Bueno, madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ahora existen los hijos de Plaza de Mayo. En cualquier momento van a existir los nietos de Plaza de Mayo, los primos de Plaza de Mayo, bueno. ¿Ustedes sabían, estimados, que las madres de Plaza de Mayo ganan $600.000 cada 2 meses? Por subsidios pagados por el Estado Nacional. Porque fueron o son las madres de aquellos desaparecidos que lucharon por la patria en contra de los militares, como dicen los marxistas. ¿Sabían, por ejemplo, que el personaje que falleció hace poco tiempo atrás, o hace un cierto tiempo atrás, Eve de Bonafini, el cual la han tomado, digamos, como una gran mujer, una gran madre, que tanto sufrió por sus hijos desaparecidos, pobre mujer, cuánto lloró, cuánto luchó? Por ejemplo, cuando murió Juan Pablo II dijo, disculpen la expresión, estimado hermano. Voy a decir la primera letra nada más. Dijo, menos mal que se murió ese viejo de M. Debe estar, imagínense la palabra de M, ¿no? Debe estar en el 5.º anillo del infierno. Qué grande Eve de Bonafini, qué mujer más dulce, qué mujer más amable, qué mujer más odiosa. Ya murió. Ya falleció, y disculpen que diga esto, ¿no? Dejó de hacer daño a la Argentina esa persona. Porque hacía un enorme daño a esa persona. La que estaba al frente de madre de Plaza de Mayo. Y la que ha quedado ahora, Carlotto. Que también tengo una anécdota para comentar. Porque acá en la Argentina pasan todo tipo de cosas, hasta increíbles. ¿Qué ciencia ficción y ciencia ficción? Vengan a la Argentina y van a ver cosas sorprendentes. A partir del tema de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, hijo de Plaza de Mayo, nieto de Plaza de Mayo, se ha ido creando todo un fundamento institucional desde el punto de vista subsidiario. Y el gobierno nacional paga, y bastante bien, cada 2 meses, todos los meses, a estos grupos para que sigan manteniendo esta mentira de la guerrilla, etcétera, etcétera. Entonces a algunos se les ocurrió la genial idea de por qué no realizamos el negocio de los nietos recuperados. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión, chicos? Los nietos recuperados. Los supuestos jóvenes o niños que fueron desaparecidos en aquella época de la guerrilla y que ahora vuelven a aparecer como nietos de aquellos jóvenes idealistas que lucharon por la paz. Por ejemplo, Carlotto, esta mujer se llama Estela Carlotto, tenía una hija que era una guerrillera amazona terrible y que le encantaba andar con la ametralladora por todos lados. Bueno, este personaje, la hija, aparece como una dulce mujer, una dulce niña,
que fue violentada por los militares de aquella época, sobre todo cuando estaba embarazada. Tuvo un hijo, y después no se supo más qué pasó con ese hijo. Bueno, hace algunos años atrás, frente a todas las cámaras de televisión posibles y en todos los programas posibles, apareció el nieto recuperado de Estela Carlotto. Y por supuesto le hicieron homenajes, le hicieron fiestas, le hicieron publicidad, le sacaron 8 millones de fotos, y le hicieron 8 millones de videos, y apareció el nieto recuperado de Estela Carlotto. Y Estela Carlotto al lado de una persona que tenía más o menos 41, 42 años. Sí, dulce abuelita, qué lindo nietito que te volvió a recuperar. Tal fue el momento de ese personaje, esto estoy hablando hace 4 o 5 años atrás, que inclusive hasta lo homenajearon en el Monumental de River. ¿Por qué? Porque era hincha de River. Y hasta el mismísimo presidente Donofrio le entregó un banderín de River y se sacó la foto con el nieto recuperado de Estela Carlotto. Pasó 1 año y medio. Se presenta esta persona de apellido Garay. Estela Carlotto, Garay, no pega mucho. Bueno, de apellido Garay, frente a las cámaras de televisión, llorando, y dice: todo esto que me han homenajeado, toda esta plata que he ganado de este año y medio, es una farsa. Yo no soy el nieto de Estela Carlotto. Me obligaron a actuar. Lo dijo frente a las cámaras de televisión. Ahora, millones de argentinos vieron el homenaje que le hicieron a este personaje. ¿Cuántos vieron cuando esta persona dijo eso? 4 argentinos, entre los cuales estaba yo. Nadie más lo vio. Nadie más sabe esto. Nadie más conoció esta situación. Que esta persona, claro, la conciencia le tocó tanto que llorando frente a las cámaras de televisión en los programas dijo: ¿saben qué? Yo no tengo nada que ver con Carlotto. Había traicionado a sus propios padres por dinero, porque lo habían presionado para ser el nieto recuperado de Estela Carlotto. Y continúan, chicos, con esa farsa, las madres de Plaza de Mayo, y ganando una importante cantidad de dinero, porque a medida que recuperan un nieto, ganan más dólares. Entonces, pongámonos de acuerdo, seamos efectivamente coherentes. Millones vieron el homenaje a esta persona. Miles en el Monumental aplaudieron a esta persona. ¿Y cuántos vieron lo que dijo esa persona en realidad? 4 o 5 argentinos. ¿Y los demás? ¿Dónde están? ¿Saben lo que pasa? Es que lamentablemente la guerrilla o lo cultural marxista ha provocado un adormecimiento en nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, como sucedió hace unos días atrás, no estoy hablando de hace unos años, hace unos días atrás, póngale 2 o 3 semanas atrás, apareció un ex guerrillero llamado Luis Labraña, que dijo frente a la cámara de televisión que yo soy uno de los que inventó el número de los 30.000 desaparecidos. ¿Cómo? Sí, la verdad que un día nos pusimos de acuerdo en el año 1984 junto con otro grupo de personas para ver qué número podía impactar en la sociedad argentina, y a mí se me ocurrió: pongámosle 30.000. Y a partir de ahí todo el mundo repite que en el tiempo del proceso, en el tiempo de los militares, hubo 30.000 desaparecidos. Y él fue uno de los que inventó eso. ¿Cómo es que semejante personaje, Luis Labraña, recuerden ese apellido, que dice semejante cosa frente a la cámara de televisión, no está en la cárcel? No está en la cárcel, ni nunca lo estará, ni nunca será juzgado, porque es un privilegiado de la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque a la Argentina le han enseñado que en aquella época hubo jóvenes que lucharon por la patria. Y uno de estos fue Labraña, que también mató gente, que también secuestró gente, que también torturó gente. Es impresionante la impunidad que tienen, cómo actúan. ¿Y saben por qué? Porque están seguros del adormecimiento de la sociedad. Nadie dice la verdad, nadie hace el comentario, nadie se la juega y simplemente pasa. Por supuesto, claro, yo estoy haciendo todo este tipo de comentarios dentro de una institución que tiene un fundamento de privacidad. Imagínense Roberto Jiménez hablando de esto a nivel público.
Creo que hablo 1 minuto y medio y ya me dicen, Roberto, te están esperando 5 policías en la puerta de tu casa. Y me llevan tranquilamente, porque no puedo decir semejante cantidad de verdades, por más que esté fundamentado, porque ya está dogmatizado otro tipo de pensamiento en la sociedad argentina. Se ha olvidado también que hubo soldados argentinos que combatieron contra la guerrilla. Se ha olvidado, por ejemplo, que una provincia argentina en el año 1975 fue separada por la guerrilla de la Argentina, Tucumán. ¿Sabían eso? En el año 1975 los guerrilleros separaron Tucumán de las provincias argentinas. Y estamos por conformar la República del Tucumán. Miren el dato que le estoy pasando. ¿Y a dónde iba a aparecer esa República del Tucumán? Iba a formar parte del Estado libio. ¡Libio! ¿Quién estaba en el Estado libio en aquel tiempo, en 1973-75? Uno de los más grandes terroristas de toda la historia de la humanidad, Muammar el-Gaddafi, que luego va a ser con el tiempo asesinado por los norteamericanos. Gaddafi recibe el contacto de los guerrilleros subversivos argentinos y le dice, sí, interesante, ¿por qué no? ¿Por qué no Tucumán puede llegar a ser un Estado libio? Y entonces la guerrilla hizo todo el trabajo para que Tucumán, la provincia de Tucumán, dejara de pertenecer a las provincias argentinas. Estaba a punto de declararse la República del Tucumán. ¿Pueden creer ustedes, queridos? Y hasta allá, hasta el monte tucumano, fueron los bravos soldados argentinos que lucharon contra la guerrilla. Y yo conocí a varios particularmente. He podido conocer a esos héroes olvidados, sepultados. Nadie habla de ellos, ni de los que murieron allá, ni de los que todavía están vivos, y que pelearon contra la guerrilla a favor de nuestra patria, y que lograron que Tucumán volviera a restablecerse como provincia argentina. Hubo un momento entonces que Tucumán quedó separada de nuestra patria por la guerrilla. 1975. ¿Pueden creer ese dato? ¿Quién lo sabe en la Argentina? ¿Quién lo comenta? Porque son cuestiones que se falsifican en la historia y se sepultan, por eso no se sabe. Así que entonces, la Argentina en aquella época no era, como dicen los marxistas, o como dicen los liberales, o como dice la falsificación de la historia, en aquella época la Argentina era un vergel, era casi un paraíso, hasta que llegaron los malotes de los militares. Y entonces, como tenían tanto tiempo, Videla se puso a pensar, ¿qué puedo hacer ahora? Ah, ya sé, presidente. Y voy a matar a todos aquellos que son opositores míos. ¿Esa es la historia que le están diciendo a ustedes? No, queridos. La Argentina, antes de 1976, y disculpen la expresión, sangraba por los 4 costados. Todos los días secuestros, todos los días asesinatos, todos los días atentados, inclusive aquí en San Luis. No solamente en Rosario, no solamente en Buenos Aires, no solamente en Córdoba o en Mendoza o en el norte de Argentina, también aquí en esta provincia, también en esta ciudad, en lo que era San Luis de aquel tiempo. Bien, ¿por qué hago todo este comentario? Para poder entender mejor por qué llegan los militares el 24 de marzo de 1986. ¿Por qué se toma esa determinación? Si Argentina sangraba por los 4 costados, si la situación política era absolutamente insostenible y era un total y absoluto caos, alguien se tenía que hacer cargo de esa situación. Y entonces quienes se van a hacer cargo para, en la medida de lo posible, mantener el orden en la sociedad argentina, van a ser justamente los militares, y los militares del ejército argentino. Y un personaje que era muy conocido en aquella época y que era muy querido también en aquella época. Cuesta decir esto que estoy comentando. Jorge Rafael Videla. A Videla lo han transformado en el hijo del demonio, el hijo de Hitler. Inclusive han llegado a decir, ¿saben para qué existe el infierno? Para que estén los nazis, Hitler y Videla. Todo lo demás no vamos a hablar porque Dios es re bueno. En cambio, el infierno solamente está para los nazis, Hitler y Videla. Increíblemente se llegó a decir eso. No, Videla no era el hijo del demonio ni era el hijo de Hitler. Pero lamentablemente fue un personaje que falló. Porque tuvo la gran oportunidad de restaurar esta patria. Porque luchó contra la subversión.
y triunfó sobre ella, pero lamentablemente no triunfó sobre el fundamento cultural, porque Videla era un liberal. Y el liberalismo, en general, lamentablemente, desordena el pensamiento auténtico de las personas. Y aparte le hace creer también mentiras. Yo recuerdo, tenía 7 años, no, 8 años. Recuerdo que mi papá me levanta en brazos así y me coloca en una silla frente a un aparatote así de televisión blanco y negro. En aquellas épocas, cuando hablaba el presidente por cadena nacional, lo escuchábamos todos. Y todos en silencio. Hoy por hoy, ¿saben qué? Puede hablar el presidente y no se entera nadie. Pero en aquel tiempo todo el mundo tenía que mirar. Y yo lo recuerdo. Miren ustedes, 26 de marzo de 1976, a las 22:30 en punto, el discurso primero de Videla, diciendo que efectivamente las Fuerzas Armadas se habían hecho cargo de la nación por la situación de la subversión. Pero claro, no daba la solución. Porque ¿qué terminó diciendo Videla? No dijo, vamos a realizar la guerra contra el revolucionario, vamos a terminar con todo ello, vamos a restaurar la patria. No, vamos a devolver a la Argentina a una democracia eficiente, efectiva, orgánica. El mismo sistema de gobierno, lo que se denomina la democracia, por lo menos en aquella época, había llevado a la guerrilla. Y este militar, que tuvo la gran oportunidad de restaurar la patria, decía exactamente lo mismo. Se equivocó. Se equivocó groseramente. ¿Y por qué se equivocó? Porque Videla, como otros militares, estaban enceguecidos ideológicamente por el liberalismo. No fueron la solución a este tema. Y promovieron mayor caos, inclusive. Porque es cierto que después hubo orden. Y yo viví ese tiempo, mis queridos. Es cierto que hubo orden en el tiempo del proceso. Anda a ver que hubiera un motochorro o un chorro por ahí dando vuelta. Que alguien robara a alguien. Yo recuerdo haber dormido tantas veces en mi vida, en mi casa, con mis padres, con mi hermana, con la puerta abierta, pero con la puerta abierta literal de mi casa, porque sabía perfectamente que no iba a ingresar nadie. Todavía lo recuerdo como si lo estuviera viendo en el living de mi casa, corriendo así la cortina, en el tiempo del proceso ya. Yo vivía en el pasaje Juan de la Vejez entre Maipú y General Paz. El jeep de los policías, de los militares, pasando a las 11 de la noche en punto, así, al frente de mi casa. Y después doblaba por la General Paz. Cuando doblaba justo por la General Paz, aparecía otro jeep por la Maipú. Así nos controlaban. Y anda que te encontraban después de las 10 de la noche de lunes a viernes. Y anda a hacer digamos, en aquella época, un baile o una fiesta de 15 o un casamiento hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana yo me acuerdo haber estado en una fiesta de 15 y a las 3 de la mañana en punto, los militares ahí, señor, le decían al dueño de casa, se terminó la hora, se terminó el plazo, por favor que se retiren todos. Bravos aquellos tiempos. Orden, disciplina. Pero el problema es que lamentablemente eso no se transfirió a nivel cultural, porque culturalmente se siguió pensando como la guerrilla. ¿Y por qué digo que se siguió pensando como la guerrilla? Porque el Estado de aquel tiempo, el proceso de aquel tiempo, los militares de aquel tiempo, lamentablemente no tuvieron terrorismo de Estado. O sea, no hubo ningún tipo de terrorismo de Estado, sino que tuvieron una cobardía de Estado. Porque lo que tendrían que haber hecho es restaurar efectivamente la Argentina y enjuiciar públicamente a aquellas personas que habían realizado cosas verdaderamente atroces, como las que les comenté: secuestrar gente, matar personas, poner bombas. Había que enjuiciarlos sumariamente, pero no hacerlos desaparecer. Y entonces les voy a comentar, no digo una anécdota, sino un hecho histórico, que es bastante fuerte, pero efectivamente pasó de la siguiente manera. Cuando llegan los militares al gobierno argentino, cuando llega Videla, y después lo continúan otros militares, el Centro de Inteligencia Argentina era uno de los mejores del mundo, si no el mejor del mundo. Inclusive superando el Centro de Inteligencia, el Mossad, de los judíos. Tenía una información impresionante, conocía muchísimo, había control por todos lados. Recuerdo, por ejemplo, se me pasan tantas cosas por la cabeza, disculpen, ¿no?
cómo viví esa época. Recuerdo, por ejemplo, a la vuelta de mi casa, en la esquina de Lavalle y General Paz, un señor, un porteño, pelo bien blanco. Siempre pasaba yo por ahí para ir a comprar el pan, para ir a comprar otras cosas. Y me decía, ¿qué haces, pibe? ¿Cómo te va? Buenos días. Y yo lo saludaba porque me caía bien. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Siempre lo veía ahí, tipo paradito, y vivía en una casa de doble piso. ¿Ustedes pueden creer que era un agente espía del proceso metido acá en San Luis? Después lo supe con el paso del tiempo. Hasta en San Luis pasaba eso. De esa manera también era un fundamento de control. Y entonces sucedió lo siguiente. Se declaró la represión, que no es una mala palabra, del Estado argentino contra esta situación. Y hubo gente, hubo soldados, hubo militares, claro está, hubo también policías que reprimieron legítimamente, luchando cara a cara contra la guerrilla, porque ya les dije que duró hasta el año 1978, 2 años después de que los militares ocuparan el cargo, digamos, los cargos de presidente o vicepresidente de la Argentina, particularmente presidente, o los cargos en definitiva oficiales y públicos. Pero también hubo otro tipo de represión que fue clandestina, y aquí fue el gran problema de los militares, que no lo pudieron solucionar nunca. Y lo voy a hacer como si me hubiera pasado a mí. Póngale esto, o sea, representa esta escena. Estamos en el año 1977, ¿no? Roberto Jiménez, el que le habla, tiene 45 años. ¿Sí? Se retiró de ser soldado del ejército argentino y vive tranquilamente en su casa. Sucede que Roberto Jiménez, con sus 45 años, tiene en su historia familiar un hermano menor que fue asesinado por la guerrilla. En la década del 70 mataron a mi hermano, los guerrilleros. Me llaman por teléfono. ¿Roberto Jiménez? Sí, exactamente. Ese soy yo. Le hablamos del Centro de Inteligencia Argentino. Ah, muy bien, perfecto. Sabemos que usted es militar y que conoce el uso de las armas. Sí, genial, muy bien. Sabemos quién fue el que mató a su hermano. ¿Quiere desquitarse, Jiménez? ¿Quiere vengarse? Y yo le digo, sí, quiero desquitarme. Bien, espere nuestro llamado, lo vamos a armar, ya que sabemos que usted conoce de armas. Les vamos a presentar a otras personas que también han pasado la misma situación y vamos a conformar un grupo parapolicial o paramilitar que trabaja solamente de noche. Y le vamos a decir dónde vive esa persona que asesinó a su hermano. Bueno, entonces Roberto Jiménez ha dicho que sí y espera el llamado. En un momento dado me llaman y me dicen, mire, lo estamos esperando en tal lugar. Todo clandestino, secreto, no le diga nada a su familia. Genial. Roberto Jiménez va a ese lugar, se encuentra con un grupo de personas que le ha pasado exactamente lo mismo. La guerrilla ha matado hijos, ha matado abuelos, ha matado los esposos, las esposas, particularmente. Bien, están allí. Estamos armados, nos encapuchamos y nos subimos a un jeep y vamos dando vueltas. De pronto me dicen, en aquella casa que está allá, barrio 108 viviendas, manzana 299, casa 14, vive la persona que asesinó a su hermano. Muy bien, entonces preparamos el momento, llegan tipo 3:30, 4 de la mañana y atacamos el lugar. Destruimos la puerta, pasamos, agarramos, ya me dieron la foto de la persona, la foto actual de la persona, lo tomo, lo agarro, me lo llevo. No toco a nadie más de la casa, pero me llevo a esa persona, que fue la que mató a mi hermano. Bien, lo llevamos en una especie de furgoneta a un lugar bastante alejado de la ciudad. Se los coloca a todos en fila y se los encapucha también. Y hasta me dan la posibilidad de colocarme al lado del asesino de mi hermano y decirle, ¿sabés quién soy yo? El hermano de aquel que vos mataste. Ahora vas a saber lo que es sufrir. Los colocaban en fila y los iban fusilando.
Y yo también, por supuesto. Luego, ¿qué hacían con esos cadáveres? Los hacían desaparecer. O, por ejemplo, realizaban los NN, que era enterrarlos de a 5, de a 10, de a 15 en un solo lugar, o lo que se denominó luego los vuelos de la muerte, que se los colocaban en aviones y ahí después andaban los aviones por distintos lugares de la Argentina y los iban tirando desde el aire. No se tendría que haber hecho eso. Esas personas que morían de esa manera no eran inocentes, chicos. Habían sido guerrilleros que habían matado, secuestrado y torturado, pero no tendrían que haber sido asesinados de esa manera. No tendrían que haber sido desaparecidos de esa manera. Ahí se equivocaron groseramente los militares. Hubo militares que se dieron cuenta de que esto estaba muy mal y se opusieron a Videla, y Videla los expulsó. Después escribieron libros, esos militares, como por ejemplo el general Genaro Díaz Besone, que escribió un libro sobre la guerrilla subversiva. Pero aparte de todo esto que estoy comentando, y ya para ir casi finalizando, les voy a comentar otra cosa más, otro hecho histórico más. Existieron entonces guerrilleros o terroristas que fueron reprimidos de esta manera. Reprimidos legalmente en lucha abierta y directa, como por ejemplo este que le comentaba de la batalla de la Plaza Independencia y de otras batallas que ha habido a lo largo de la Argentina. Existieron guerrilleros que fueron reprimidos ilícitamente, ilegalmente, como lo que estoy comentando ahora, porque no tendrían por qué haber entrado así, de esa manera, en esa casa y llevárselo. Después quedaron como inocentes esa gente. Claro, después esas personas quedaron como los inocentes, cuando en realidad no habían sido inocentes, sino que también eran asesinos, pero no se los tendría que haber tratado de esa manera. Al asesino hay que hacerle un juicio, y si después hay que condenarlo, se lo condena públicamente. Esto no lo hicieron los militares argentinos. El único que, creo yo, tuvo un pensamiento diferente en los militares fue Leopoldo Fortunato Galtieri. No estoy hablando de ningún héroe, no estoy hablando de ningún prócer, simplemente un tipo un poco más inteligente que Videla, que Viola, que Agosti, que Maceda, que todos los militares de ese tiempo. Justamente Galtieri fue el que estaba de presidente en el tiempo de Malvinas, de la guerra de Malvinas. Ahora, hubo dirigentes de la subversión o dirigentes de la guerrilla que fueron respetados y promocionados por los mismos militares. Ocurrió algo, les comento esto. Unos dirigentes guerrilleros en el año 1978 ya veían que la situación de la guerrilla no daba para más. Y que al final de cuentas los militares estaban triunfando a nivel físico, a nivel militar. Bueno, llaman por teléfono a uno de los militares, un tal Maceda. Maceda va a tener una reunión con estos guerrilleros, o con estos dirigentes guerrilleros, va a tener una reunión. En esa reunión, completamente secreta, los guerrilleros le dicen directamente a Maceda: mira Maceda, sabemos que ustedes los militares van a terminar triunfando sobre nosotros, pero no queremos morir nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que quieren?, le dijo Maceda. Queremos que ustedes nos paguen el pasaporte, la visa y la estadía en Europa. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dan ustedes? Nosotros sabemos que vos querés formar un partido político. Es cierto, Maceda quería ser el partido político Centro Piloto. Y te vamos a ayudar desde afuera a que tu figura quede bien y que posiblemente pueda llegar a ser el futuro presidente de la Argentina. ¿Qué te parece, Maceda? Maceda un delincuente. Y Maceda dijo: está bueno, está interesante, pero que no lo sepan los otros militares, dale. ¿Pero vos nos vas a ayudar? Sí, cómo no. ¿Y qué hacemos con los demás guerrilleros secundarios? ¿Saben lo que le dijeron los guerrilleros estos? Esos son de carne de cañón. A esos matarlos a todos. A nosotros salvarlos. Después esos personajes vivían en Londres, no, porque no se fueron a cualquier lugar. Londres, París, Madrid, a cualquier lugar de Europa no se fueron. Inclusive también terminaron en Nueva York, en Estados Unidos, algunos. Sucedió que aparece una mujer llamada Elena Holmberg, de apellido sueco, pero que era argentina, nacida en Buenos Aires, que se entera de esta situación, que se entera de este secreto, y que cuando está a punto de manifestarlo, aparece su cuerpo en el río Tigre.
en enero de 1979, con 2 balazos en la cabeza. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque lamentablemente el proceso de reorganización militar o nacional, como se dijo en aquella época, no solucionó nada. Triunfó sobre la subversión a nivel militar y físico, pero no logró triunfar a nivel cultural, justamente porque estaban enceguecidos por el liberalismo. El liberalismo es la peor ideología que puede existir, estimados. Peor que el marxismo. Sobre todo aquí en Argentina ni hablemos. Por más que algunos se llamen libertarios, y haya algún personaje por ahí dando vuelta y presentándose como futuro candidato a presidente. Ese personaje piensa igual, que puede ser un genio a nivel económico, pero a nivel político, disculpen la expresión, disculpen, es un payaso. Y es un payaso peligroso. No lo nombro, supongo que saben muy bien de quién estoy hablando. Se llaman libertarios, se llaman liberales, piensan lo mismo. Y como se dijo en el siglo XIX de padres liberales, hijos marxistas. Para finalizar, simplemente un recuerdo, ¿no? Nuevamente vuelvo a comentar, a detallar un poquito más lo que dije al principio. Aquellos guerrilleros, aquellos jóvenes, tanto varones como mujeres, sobre todo las mujeres, no fueron jóvenes idealistas que simplemente lucharon por el boleto estudiantil, como dice una película que se llama La noche de los llaves, sino que fueron tropas fríamente adiestradas y entrenadas para matar y para morir. Y capaz que los sorprenda con esto, particularmente las guerrilleras, porque cuando a una mujer se le logra colapsar el sentido maternal, como hicieron la guerrilla, se vuelve verdaderamente algo casi diría satánico. Una mujer guerrillera montonera es terrible, es insensata, es muy cruel. ¿Pueden creer ustedes que aquellas guerrilleras todas quedaban embarazadas? Todas. Del hombre que fuera. Porque el hijo de ellas, luego, cuando tenían los hijos, era la posibilidad de escape. ¿Cuántas guerrilleras que, por ejemplo, tenían el bebé en brazos y la ametralladora en la otra mano? Entonces, cuando venían los soldados o se enfrentaban directamente, había veces que se escapaban de la siguiente manera. Tiraban su bebé a la cara del soldado y después disparaban ellas para salir corriendo. ¿Saben la cantidad de bebés que murieron? Esto no se lo va a decir absolutamente nadie, chicos. Este dato no lo van a tener en ningún lugar, se lo puedo asegurar. Pero pueden creer que efectivamente eso pasó. Muchos de esos bebés quedaron vivos y fueron después adoptados por familias castrenses, por familias de militares. Esos son los nietos recuperados que quieren todavía recuperar las madres de Plaza de Mayo. Terrible fue ese tiempo. No me vengan después a decir de que eran inocentes, pero tampoco tenían que ser justamente tratados de esa manera. Queden señalados entonces esquemáticamente estos olvidos. No son los únicos, pero son los que conviene recordar en estos duros momentos actuales. Queden señalados porque recordar es un deber y olvidar es una culpa. Queden señalados porque sin la memoria intacta y alerta no se puede marchar al combate de la vida. Porque efectivamente aquí los argentinos y particularmente ustedes tienen que combatir verdaderamente y auténticamente por la Argentina en el sentido de una verdadera milicia. Porque la vida es milicia sobre la tierra. Esto ya sale en la Sagrada Escritura. Esto es lo mejor que le puedo decir. Y en ese fundamento de milicia que ustedes van a llevar adelante en su vida y que capaz ya están llevando en este preciso momento, tiene que estar el auténtico y verdadero fundamento de la verdad, de la justicia y de la verdadera memoria de la historia argentina. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Mario Firmenich. Lo sí.
el Montonero. Bueno, aquí justamente entonces el comentario. Mario Firmenich es otro personaje, no lo quería nombrar, pero bueno, ya que aquí la directora me lo pide. Mario Firmenich es uno de estos personajes como Dercio Berbisky, que tampoco van a ser tocados por la justicia humana, particularmente acá en Argentina, porque son, como les dije ya varias veces, los privilegiados y los intocables. Este personaje, Mario Firmenich, fue el fundador de una banda marxista guerrillera de aquella época, llamada, muy famosa, Montoneros, que en un primer momento se llamó Montoneros Ejército Revolucionario del Pueblo, y que después simplemente fue denominado Montoneros. Él fue el iniciador. Tenía solamente 21 años de edad. Estamos hablando entonces de personas terriblemente jóvenes, muy jóvenes, que ya habían sido copados por mental, psicológica, físicamente, por la guerrilla subversiva. Entonces, Mario Firmenich le enseñaba a sus seguidores cómo tenían que ingresar a Montoneros. Y entonces él, todas las cosas que hacía, todas las cosas que realizaba, después las escribía en una revista que después se editaba, El Combatiente se llamaba, que inclusive también se vendía hasta en los kioscos de aquella época. ¿Pueden creer ustedes que los guerrilleros tenían su propia impresión escrita y hasta se compraban revistas de los guerrilleros en los cuales ellos comentaban todas las cosas que hacían? Y toda la gente leía las cosas que hacían, las bombas que ponían, los secuestros que hacían, las matanzas que realizaban. Terrible, ¿no? Espantoso. Entonces este Mario Firmenich les enseñaba cómo tenían que ingresar los que querían entrar en Montoneros. Y un día se disfrazó de ladero. Se disfraza de ladero, se consigue la caja de helados, ¿no? Y se va acercando a un policía en plena 9 de julio, estoy hablando del año 1970, en pleno 9 de julio, un policía está llevando adelante o ordenando el tráfico, ¿no? Y entonces se le acerca a Mario Firmenich a este policía y le dice: jefe, ¿palito, bombón o helado? ¿Cómo puede decir cualquier heladero, no es cierto? ¿Palito, bombón, helado? Y le dice: sí, dame uno, pibe. Pero en la caja no llevaba palito, bombón, helado, sino que llevaba una Metra MK-16, que era una ametralladora automática que en aquellos tiempos era infernal y que provenía justamente de Rusia. Y lo ametralló a la distancia que tengo a la directora. Y luego ese asesinato él lo editó, lo hizo editar en su revista para que la gente conociera cómo entrar a Montoneros. Había que matar un policía. Después, en una cancha de fútbol, Mario Firmenich se disfrazó de cafetero. Café hizo exactamente lo mismo. Se acercó a un policía y lo mató por detrás. Ese personaje ha sido premiado a nivel internacional. Ha sido recordado por el Congreso Nacional Argentino como un gran joven idealista. No solamente mató a esos dos policías, también mató militares, mató civiles, mató niños. Ahí está. Hoy por hoy vive en España. No puede volver hoy a la Argentina porque está peleado con Cristina Kirchner. Por eso están todos peleados con Cristina Kirchner. O sea, Cristina no le permite justamente porque, a ver, queda claro, disculpen, estoy en absoluta confianza, ¿no? Queda claro, estimadísimos, ¿quién gobierna la Argentina hoy? No es precisamente Fernández. O sea, digamos la verdad tal como es. Es ella la que gobierna. Es ella la que dictamina todo. Cristina en este momento está peleado con Mario Firmenich y no le permite que él vuelva acá. Pero Mario Firmenich no le hace caso y a fines del año pasado justamente pasó Navidad aquí en la Argentina con un grupo de amigos en la Patagonia. Se los pudo filmar y hasta fotografiar. Y ahí sale Mario Firmenich haciendo este gesto. Asesino impune haciendo este gesto. Él sabe muy bien que no lo van a tocar, que ha sido condecorado, que ha sido homenajeado a nivel internacional y argentino. Pero, como dije también de Horacio Berbisky, hay una justicia de la cual no se va a escapar Mario Firmenich.
Un tipo muy inteligente, un tipo muy talentoso, pero que asesinaba personas. Y bueno, así también podía hablar. No le van a creer a esto. Dijo, ¿me puedo comentar? No le van a creer. ¿Pueden creer ustedes que existieron en aquella época de la guerrilla 2 hermanos, uno de 16 años, el varón, y otra, la hermana de 18 años, de apellido Oesterhel, por más que fuera un apellido bien extranjero, eran argentinos, Oesterhel, que solían salir por Buenos Aires, por pleno centro de Buenos Aires, en una moto. El que manejaba era el hermano varón, 16 años, manejando la moto. Una Fiambretta 600, una cosa así. Y detrás iba la hermana con 2 revólveres calibre 45 robados a los federales. Y pasaban por el centro de Buenos Aires así. ¿Pueden creer ustedes que pasaba eso en la Argentina? Imagínense, mis queridos y jóvenes alumnos, que ustedes están en pleno centro de San Luis un viernes al mediodía y aparecen 2 locuras así, tin, tin, disparando al que venga. ¿Para dónde comienzan a disparar ustedes? Para donde sea, ¿no es cierto? Eso ya estaba como un acostumbramiento. Bueno, esos 2 personajes, jóvenes así, guerrilleros, fueron ultimados por el ejército argentino. Porque se enfrentaron a soldados argentinos y fueron muertos en batalla. Y si tengo que hablar también, por ejemplo, de la máxima guerrillera que tuvo la Argentina, una mujer que no tenía piedad, que era una salvaje, era una cordobesa, con perdón de los cordobeses, ¿no? Pero bueno, era cordobesa, llamada Norma Arrostito, ese era el apellido, terrible. ¿No te le crucé a Norma Arrostito? Bueno, ella también fue ultimada en una batalla. O sea, esos personajes, como les dije recién, no eran inocentes. Ahora, no tendrían que haber terminado como los hizo terminar el proceso. Tendrían que haber sido ajusticiados. Como hizo, por ejemplo, Francisco Franco en España, o como hizo, me cuesta decir esto, pero es la verdad histórica, como hizo en Chile Augusto Pinochet. Porque Pinochet también luchó contra la guerrilla chilena, que por supuesto no eran 16.000 guerrilleros, eran 5.000, 6.000. Acá había que luchar contra la guerrilla. Pero ¿qué es lo que hacía Pinochet? Los ajusticiaba, pero publicaba y hacía conocer a todo el mundo que esta persona había secuestrado, matado y torturado, y por eso se lo ajusticiaba. Y se publicaba. Eso es lo que tendrían que haber hecho los militares en aquel tiempo argentinos. No lo hicieron por cobardía, por enceguecimiento ideológico, por falta de tacto, por lo que fuera. Lamentablemente no lo hicieron. Hoy por hoy, ¿dónde está el ejército argentino? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? Si alguien nos quiere invadir, ¿con qué vamos a ir a pelear? ¿Con el arco y la flecha? ¿Con la ballesta vamos a ir a pelear? ¿Con la onda? Y aparte, ¿quién va a ir a pelear? Hace una semana y media atrás, mis queridos y estimados amigos, un general argentino, dejo de lado el apellido, se presentó frente al presidente de la Nación. ¿Y saben lo que le dijo? Presidente, el ejército argentino no está preparado para enfrentar el narcotráfico de la ciudad de Rosario. Los narcotraficantes tienen mejores armas y mejor disposición operativa que nosotros. No estamos preparados, no tenemos presupuesto, así que no nos mande a pelear con ellos. Cuando los narcotraficantes que gobiernan la ciudad de Rosario se enteraron de esto, dijeron, bueno, ya está, querido, ya está, hacemos lo que queremos. Justamente el mismo día que este general argentino se presentó frente a Alberto Fernández para decir semejante cosa, que después fue publicado, chicos, por todos los medios de comunicación. Pero ven, ¿cuántos son los argentinos que conocen eso? 5 o 6, por más que los medios de comunicación lo digan por todos lados. Ese mismo día, un grupo de sicarios en la ciudad de Rosario pasó al frente de un supermercado para matar a una persona que, según ellos, era enemigo de ellos. Y sucede que justamente ese enemigo no estaba en el supermercado. Y justo en ese momento en el supermercado estaba un grupo de niños de 7 a 11 años que estaban con su maestra. Y estos sicarios pasaron ametrallando el supermercado en Rosario y mataron a un niño de 11 años. Y dejaron inválidos
a un niño de 6 y a otro de 7. ¿Saben cuánto les importa a los sicarios eso? Rosario en este momento está viviendo de alguna manera lo que se vivía en las ciudades argentinas de aquel tiempo de la guerrilla. La violencia, los secuestros, la extorsión, los asesinatos. Qué triste, qué triste. Y aparece un representante del ejército argentino diciéndole expresamente a Alberto Fernández: no nos envíe a Rosario, porque va a ser una matanza. Nos van a matar a todos. No tenemos la posibilidad de luchar contra el narcotráfico. Tienen mejor criterio operativo que nosotros, o sea, se mueven rápidamente, y aparte también tienen armas superiores a las nuestras. Así que, señor presidente, continuemos entonces como ejército voluntario, pero por favor no nos mande Rosario. ¿Y entonces quién, chicos? ¿Quién va a solucionar ese problema? Y si de Rosario pasan a otras ciudades, como ya sucedió hace unos días atrás, cuando frente a la Catedral de Córdoba, hace 2 o 3 días atrás, una importante cantidad de cordobeses pidieron expresamente, por favor, que se terminara la droga y la violencia en Córdoba. No puede llegar a pasar que el lamentable ejemplo del Rosario, hoy por hoy en la actualidad 2023, vaya pasando de ciudad en ciudad. Cuando haya personajes como este que le digo, que digan por favor, no nos mande a ese lugar porque nos van a matar a todos, ¿quién nos va a defender? ¿Nosotros nos vamos a defender? ¿Vamos a tener que salir entonces nosotros en la propia defensa? Es una situación difícil, complicadísima la que vive nuestra patria. ¿Ven? Todo esto que les estoy comentando, todos estos ejemplos que les estoy dando y de la situación que se está viviendo, y que les pido, de paso, que también conozcan estas cuestiones, porque son cosas que están sucediendo en su país y que tienen mucho que ver luego con el futuro, tiene que ver también con esa subversión cultural que viene desde aquel tiempo y que nunca se cortó en la Argentina, nunca se la enfrentó directamente, por lo menos a nivel cultural, para hacerla desaparecer. Simplemente se mantuvo. Se mantuvo. Y ese tipo de ideología o ese tipo de ambiente o ese tipo de clima que se formó de aquella época es también el causante de la desmalvinización, por ejemplo. De que por mucho tiempo, entre otras cosas, se olvidara lo que había pasado en la guerra de Malvinas, se olvidara de aquellos hombres que lucharon por nuestra patria. Hoy, ahora los están reconociendo mediana o mínimamente, ahora, pero por mucho tiempo fueron los despreciados de la Argentina. Yo conocí excombatientes de Malvinas que después de la guerra iban a buscar trabajo y le decían: ¿vos fuiste combatiente de Malvinas? Salí de acá. No trabajas, no te damos trabajo. Así los trataban. Porque eran una vergüenza. Y ese tipo de ambiente cultural fue uno de los causantes de la desmalvinización. Había que olvidarse de la guerra de Malvinas. Había sido un fracaso, había sido una deshonra, había sido una vergüenza. Hoy por hoy los están reconociendo. Hoy por hoy se puede hablar de Malvinas, como se ha hablado hoy a la mañana, y me comentaba aquí la directora que habló muy bien el profesor Abac. Hoy, pero hasta hace algunos años atrás, era una vergüenza. Ese ambiente les va a llegar también, queridos. Van a tener que enfrentarse contra ese ambiente y ese clima porque están viviendo en esta parte, en este país. Y hay muchas personas que siguen manteniendo ese ambiente y esa mentira. Así que, por favor, ojalá ustedes sean personas que enfrenten esa mentira y la enfrenten por la verdad. Y no se dejen aniquilar la mente y el corazón por esos personajes. Es el mejor consejo que les puedo dar.